La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo. Ministerios Ebenecer. San Pedro Sula, Honduras. Presenta Restaurando las sendas antiguas con el pastor Dr. José David Paredes Avillón. Quédese con nosotros y reciba la bendición que Dios tiene para usted. A todos los hermanos que nos escuchan por este medio, que están conectados a través de internet, y a todos los hermanos de la Iglesia del Evangelio Completo, a mis hermanos en la ciudad de Managua, Nicaragua, y también a nuestros hermanos en la ciudad de Guatemala. Queremos bendecirlos desde aquí de la Iglesia del Evangelio Completo, Ministerios Ebenecer, San Pedro Sula. Mi nombre es Álvaro Cabrera, yo soy el pastor de la iglesia en Managua y soy cobertura de la iglesia aquí en Honduras. Yo les bendigo a todos y les saludo en el nombre de Jesús. Yo creo que en Costa Rica también nos está escuchando la hermana Merceditas, que Dios la bendiga hasta allá a Costa Rica. Y quiero darle la bienvenida a mi hermano Lázaro Calix, que está con nosotros. Bienvenido, hermano Lázaro, es una bendición que esté con nosotros. Gracias, hermano Álvaro, es una bendición poder saludar a todos los hermanos que nos sintonizan. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y que el Señor abra las ventanas del cielo para ellos, a donde quiera que están. Ya saludé a todos los que nos escuchan. Tal vez la hermana Donia y el hermano Rome los escuchan en Estados Unidos, en España. Que el Señor les bendiga. Y esperamos que puedan ser edificados, hermanos, a través del tema que nuestro hermano Álvaro va a tocar esta tarde ya. Lo que nosotros vamos a tocar esta tarde es algo de suma, pero de suma importancia. Tan importante, óigame bien, que es algo que se originó en el cielo. Y hoy vamos a hablar del origen del pecado. Cuando uno, hermano, predica a las personas sobre la salvación que es en Cristo Jesús, hay muchas personas que le responden a uno: mire, pastor, yo quisiera que usted me diga por qué necesito yo un Salvador. Si yo no fumo, no chupo, no le hago daño a mi prójimo, vivo una vida moral buena, no robo. El asunto de esto, hermanos, es que nosotros tenemos que conocer la doctrina del pecado. Tenemos que saber nosotros que todos los hombres que vienen a esta tierra son pecadores. Y que por ende, oiga bien, hermano, tenemos que hablar de esta doctrina, porque no solo necesita salvación el drogadicto, el borracho, la prostituta, sino todo aquel que viene a esta tierra necesita un Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra pecado viene de una palabra que se traduce a amartía, y esta palabra quiere decir literalmente errar en el blanco, o sea, fallar. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios aborrece el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios, y la que cobra el pecado es la muerte, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y entonces todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir, hermano amado, quiere decir literalmente perder el lugar. Eso quiere decir ser destituido, perder el lugar. Y nosotros, al ser destituidos de la gloria de Dios por el pecado, nosotros perdimos nuestro lugar delante de Dios, perdimos nuestra posición.
delante del que nos había creado, delante del Padre de los Espíritus. Y entonces yo voy a hablar, oiga bien, de cuántas facetas de pecado hay. Y el tema se llama el origen del pecado, porque el pecado no comenzó con Adán y Eva en la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ya había habido pecado en el cielo. Y a eso me quiero referir primero. Lo primero que quiero hablar, oiga bien, hermano, es que el pecado afectó a los seres celestiales y también a los seres terrenales. Mire qué tremendo, hermano. El pecado abarca, hermano amado, también los círculos sociales. El pecado abarca al pobre, al rico, al de clase media, a reyes, a príncipes, a todos los que, oiga bien, hermano, crean que no tienen pecado. El pecado es la peor enfermedad, la peor infección que hay en este mundo. Y lo único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, yo quiero decirle a todos los hermanos que la mayoría de personas tienen que saber que nosotros todos los días pecamos y que por eso es necesario que todos los días nosotros nos refugiemos bajo la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Y si nosotros estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la primera faceta que yo quiero tocar esta mañana es el pecado en el cielo. Y quisiera que, si usted tiene Biblia o si solo está escuchando, abriera su Biblia en Ezequiel capítulo 28 y versículo 14. Yo voy a leer en una versión de la Biblia que se llama la Biblia Dios habla hoy. Es una Biblia, es una versión católica y que nos deja muchas cosas, hermano amado, maravillosas. Y dice la palabra del Señor, Ezequiel 28, 14: te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta el día que apareció en ti maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecado. En la otra versión dice, y pecaste. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Mire qué tremendo. Todos nosotros sabemos, oiga bien, hermano, que Luzbel es el sello de la perfección. El sello de la creación es Adán, pero el sello de la perfección es este ser que Dios lo había creado como una luz bella, como un resplandor glorioso en los cielos. Y este ser creado, oiga bien, dice que fue puesto al cuidado de un ser alado. Por eso, mire pues, hermano, allá arriba en el cielo hay príncipes más grandes que Satanás. Y nosotros podemos ver eso cuando dice la palabra de Dios que Satanás va a ser atado por 1000 años. En el principio del milenio dice que viene un ángel del cielo con una gran cadena en la mano, dice. Y para que ese ángel del cielo venga con una cadena en la mano para atar a Satanás, es que es de una jerarquía más alta y más grande. Pero aquí, óigame bien, hermano, vemos nosotros que ese Luzbel que caminaba entre las estrellas, que era un ser, óigame, hermano amado, creado por Dios para la alabanza de su gloria, desobedeció al ser que lo cubría. Y esa palabra que dice la multitud de tus contrataciones, hermano, fíjese que esa palabra es algo tremenda, porque yo quiero explicarle a usted que así como Dios tiene manifestaciones diferentes, también, y cada vez que tiene una manifestación en el Antiguo Testamento, Dios se cambia de nombre. Jehová Iré, Jehová Rafa, Jehová Shammah, Jehová Shalom, y el Señor se cambia nombre, ¿verdad?
También del lado de las tinieblas, el diablo se cambia nombre porque él todo lo copia. Y una de las manifestaciones del diablo de Satanás es que le llaman diablo. Y la palabra diablo quiere decir calumniador. Entonces cuando la Biblia dice resistid al diablo, es que no se te va a aparecer el diablo con cachos y cola y con olor a azufre, sino que él usa emisarios que llevan la calumnia en su boca. Fíjense qué tremendo. Y esta palabra aquí que dice contrataciones, quiere decir vender de casa en casa, andar ofreciendo. El que es calumniador, hermano amado, anda contratando, anda ofreciendo, anda... Satanás, hermano amado, la oferta que tenía era que él iba a ser un mejor rey que Dios, que él se iba a sentar arriba del trono de Dios para gobernar. Y la peor mentira, óigame bien, hermano, que tal vez él pudo venderles a los hombres, yo voy a especular un poco esta mañana, fue que él les dijo: hagámoslo, rebelémonos contra Dios, y si no, después le pedimos perdón, y Dios es tan misericordioso que nos va a perdonar. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que pecan y pecan y pecan y pecan, y dicen: Dios me va a volver a perdonar, y Dios me va a volver a perdonar. Pero no saben que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Dios conoce las eternidades. Y cuando alguien viene con un arrepentimiento faraónico, le digo yo, ¿verdad?, que son arrepentimientos que solo vienen cuando la gente se la está llevando el río, entonces Dios no los va a perdonar. Dios perdona a aquel que viene, pide perdón, y que Dios sabe que esta persona está dispuesta a cambiar para la gloria de su nombre. El pecado comenzó en el cielo. Fue destituida la tercera parte de los ángeles juntamente con Satanás. Fueron destituidos. Y si nosotros pensamos, oiga bien, hermano, ¿para qué Dios creó todos los seres que hay? Hay seres de diferentes, hermano, especies, como los seres vivientes que tienen 4 rostros, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y también creó al hombre, Dios. Y Dios hizo su creación porque Dios es tan grande que Él pensó compartir la vida que Él tiene con sus demás criaturas. Mire qué lindo. Pero estas criaturas, oiga bien, siempre quieren ser mejores y más grandes que el Creador. Por eso hay hombres ateos que no creen que Dios los creó. Hombres que, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que dice, oiga bien, el necio en su corazón que no hay Dios. Y Dios nos creó, oiga bien, para compartir la vida con nosotros. Y este ser que cubría a Satanás, cuando Satanás pecó, lo echó del cielo, juntamente con todos los ángeles. Satanás no ha terminado de caer, viene cayendo, hasta que él, óigame bien, hermano, porque qué lindo, qué fácil sería para nosotros que no tuviéramos adversario, hermano. Imagínense, hermano, que Satanás estuviera atado en este tiempo, ¿cómo sería el mundo? Pero al final lo van a atar, y le voy a decir para qué lo van a atar: para que el hombre se dé cuenta que el diablo solo es culpable de una parte de maldad, la otra culpa la tiene el hombre. Porque Satanás y todos los demonios van a ser atados por 1000 años, pero la maldad va a seguir en esta tierra. A pesar de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a estar gobernando, se van a querer rebelar contra Él. Cuando nosotros miramos el pecado en el cielo, hermano amado, es algo tremendo, porque yo quiero decirle a todos los que nos escuchan o que nos ven, ¿qué le hacía falta en los cielos a todos esos seres? ¿Qué les hacía falta? Si tenían a Dios ahí, hermano, su gloria, su presencia. Ellos no experimentaron como nosotros aquí abajo enfermedades, aquí hay lodazales, aquí hay, hermano, necesidades, hermano, estamos limitados. Ellos tenían todo. Pero a pesar de eso, oiga bien, hermano, la maldad y la iniquidad es tan grande que los seres siempre se han rebelado contra el que los creó. Por eso la Biblia dice: y como los hombres no tomaron en cuenta a Dios,
Dios, dice, los entregó a una mente reprobada. Y esa mente reprobada habla de mente depravada, habla de mente que maquina cosas, Corrompida. habla de corrupción. Pero eso, ¿cuándo comenzó? Cuando Satanás es arrojado del cielo, entonces hay un juicio universal, de tal manera que la tierra aquí abajo sufrió un diluvio. Por eso la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque había habido un diluvio que había anegado esta tierra y a todos los seres que vivían aquí. A ese mundo se le llama el mundo antidiluviano. Y hubo un diluvio, óigame bien, hermano, en que Dios juzgó a todas las criaturas porque se corrompieron. Entonces Dios ordenó al mundo. Mire cómo es lindo Dios, ¿verdad? Porque Dios, antes de poner al hombre que iba a crear en la tierra, primero le creó un ambiente maravilloso. Cuando Dios había creado ese ambiente, había hecho separaciones entre luz y tinieblas, entre verdad y mentira, porque Dios dijo: sepárense las aguas de las aguas. Y Dios ya sabía que en esta tierra podía haber fruto, porque dijo, cuando creó los árboles, ahora que den fruto. Y creó a los animales y todo, había creado un ambiente óptimo para el hombre. Entonces dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Amén. Amén. ¿Quieren compartir algo, hermano? Es tremendo, hermano, el tema, porque el pecado nos separa de Dios. O sea, Adán comenzó a huir de la presencia del Señor, y una de las características que se ve en el ser humano es que cuando ha cometido algún error comienza a huir de la presencia de Dios. No quieren venir a Dios porque sus obras son malas, dice la Escritura. Hablando, hermano, de este personaje y hablando del origen del pecado, yo quiero leerle un pasaje aquí en Job capítulo 15. Dice el verso 14: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Sí, lo que pasa es que el pecado abarcó todas las esferas, la esfera celeste y la esfera terrestre. Cuando Dios creó a Adán en la tierra, lo primero que los seres caídos se propusieron es hacerlo caer, separarlo de Dios. La palabra separación es muerte. Eso quiere decir, cuando el hombre muere, se separa su espíritu, su alma y su cuerpo. Y cuando Dios pone a Adán en la tierra, entonces Dios lo introduce al Edén. Edén quiere decir lugar de deleite, Reposo. y cuando el hombre se deleitaba en el Edén, mire qué lindo es esto. La palabra de Dios dice que dentro del Edén habían puesto el árbol de la sabiduría del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y quiero decirle a todos los que me escuchan por la radio y por la televisión en esta hora, que Dios siempre que da una promesa pide condiciones. Nunca Dios va a dar una promesa barata, regalada. Siempre Dios dice: mira, vas a estar aquí en el huerto, vas a tener deleite, vas a estar aquí metido, vas a disfrutar de mi presencia, yo te voy a venir a visitar, pero necesito que no vayas a comer del árbol del bien y del mal, porque el día que lo comas, ese día vas a morir. O sea, la condición ahí para Adán era que él se tenía que guardar de comer de ese árbol. Y guardar el huerto. Y guardar el huerto. Guardarse él, guardar el huerto. Porque si él obedecía, se mantenía en obediencia, Dios iba a ser fiel a su promesa. Hay muchas personas que tienen promesas detenidas, tienen, óigame bien, si a mí Dios me prometió, pero la promesa no viene, pero es exactamente porque no han cambiado su manera de vivir.
Dios siempre va a demandar un cambio de nosotros. A David le dijo: mira, yo te prometo que nunca va a hacer falta en el trono de Israel uno de tu simiente. Pero eso sí, le dijo Dios, si guardan mis mandamientos. Acondicionado. Condicionado, hermano, oiga bien la promesa de reino. Pero entonces, por eso vemos que ahora ni tiene rey Israel, un primer ministro tiene, porque obviamente no pusieron por obra la palabra de Dios. Y entonces Dios, cuando da una promesa condicionada y el hombre no cumple su parte, Dios tampoco va a cumplir. No está obligado el Señor. Adán peca porque la serpiente, óigame bien, hermano, que fue un vehículo que Satanás usó. La serpiente peca, induce, oiga bien, a pecar. Induce a pecar a Eva. ¿Y cómo la induce a pecar? Cuestionando la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Yo conozco un montón de personas que dicen: pero si esa Biblia que ustedes usan, los hombres la escribieron, ¿cómo pueden confiar ustedes en ella? Dice, si hombres la escribieron, ¿y cómo pueden poner ustedes sus vidas, sus hijos, su familia, su trabajo en cuidado de un libro que los hombres escribieron? Pero mire pues, hermano, yo desde hace muchos años tuve la revelación de que la Biblia es la palabra de Dios, no porque la haya escrito un hombre o porque la haya escrito Dios, sino porque la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra, dijo el Señor, pasarán, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Y esa es la garantía, oiga bien, que todos los que estamos en Cristo tenemos, de que tenemos una verdad absoluta para que disfrutemos de ella, y en ella podemos confiar aún hasta poner nuestra vida, porque nosotros, óigame bien, hermano, hemos creído en la palabra que hizo los cielos y la tierra. Entonces viene el diablo y lo que hace es cuestionar la palabra para que el hombre la desobedezca, ¿verdad? Amén. Y cuando el hombre desobedece, viene y le dice la serpiente a Eva, porque ahorita hablamos del pecado en el cielo, ahorita voy a hablar del pecado en la tierra. ¿Cómo introdujeron, mire, el pecado en la tierra? Porque ese pecado que introdujeron en la tierra pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Por eso dice: por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Por eso, mire, hermano, esa es la diferencia de nuestro Salvador, que hay muchos profetas, hay muchos líderes, hay mucha gente de religiones, de budistas, de maometanos, hermano, diferentes clases, razas, etnias, pero ni uno solo de ellos ha resucitado, porque solo hubo uno que venció a la muerte, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De ahí la muerte se enseñoreó de todos, de todos, desde Adán hasta Cristo. La muerte se enseñoreó de todo, y todos estaban bajo esa potestad, hasta que Cristo quitó las llaves de la muerte al que tenía la potestad de la muerte, esto es decir, a Satanás, y lo venció. Y por eso está escrito en el libro del profeta: muerte, yo seré tu muerte. Oiga, qué tremendo. Entonces viene la serpiente y le dice a Eva: con que Dios dijo que no comieran de los árboles del huerto. Dios no dijo eso. Ahí está la primera mentira. Dios no dijo eso. Dios dijo. Y por eso es que, mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, fíjese que en una de la segunda tentación le dice: lánzate de aquí, le dice, desde el pináculo del templo, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Era Biblia eso? Salmo 91. Dice que yo una vez estaba leyendo eso y yo dije: si Cristo se hubiera tirado, lo hubiera recibido el Padre, y si no lo hubiera recibido ángeles, ¿por qué no lo recibió? Y me dijo el Señor: esa es la desgracia de muchos hombres,
que se ponen a hacer cosas que yo no he mandado que hagan. Si el Padre hubiera mandado a Cristo que se tirara de arriba, Él lo hubiera recibido, porque es una promesa. Pero como el que lo estaba mandando era el diablo, Lo iba a esperar el piso. hubiera recogido los pedazos del Señor. Lo hubiera recibido el piso. Por eso el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, porque sabe que estaba haciendo el diablo, hermano amado, otra vez desvirtuando la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia que Eva codició el fruto. La palabra codiciar quiere decir querer uno todo lo que está prohibido para uno. Fíjese. Eso quiere decir codiciar. Cuando Dios no me quiere dar algo y yo lo quiero, entonces yo lo estoy codiciando. Por eso la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en codicias necias. Dice, oiga bien, hermano, porque los ricos, hermano, no son ricos desde aquí en la tierra, se vienen a ser ricos, ya vienen ricos del cielo. La Biblia dice que José de Arimatea nació rico porque tenía un propósito, tenía una misión. No lo dice, pero yo me lo voy a imaginar, que cuando José de Arimatea salió del cielo, dijo Dios: este espíritu tiene que ser metido en un cuerpo de alguien que va a ser rico, y que sea rico toda su vida, porque tiene una misión. La misión es que cuando mi hijo muera en la cruz del Calvario, él va a tener influencia, lo va a bajar de ahí y va a tener el pisto para comprar un sepulcro nuevo y enterrar a mi hijo. Por eso dice la Biblia que con los ricos fue en su muerte. Oiga, así dice. Y todos los que quieren enriquecerse, dice que caen en codicias necias, en avaricia, en ambiciones. Hermano, mire, ellos roban, mienten, asesinan, hermano, hacen todo por querer lograr lo que Dios no quiere darles. Y entonces Eva codició el fruto y lo comió y le dio de comer a su marido, y allí fueron echados del huerto, y el pecado volvió a triunfar. En el momento que ellos pecaron y fueron echados del huerto, vino sobre ellos algo que nosotros le llamamos la pena del pecado. ¿Cómo? Mire, pues ya venimos, pecado en el cielo, pecado en la tierra, y ahora la pena del pecado es que, por ejemplo, yo no sé cuántos años de cárcel le dan a un asesino aquí en Honduras. ¿No saben ustedes cuál es la pena de él? Dependiendo del grado. En Nicaragua, 30 años de cárcel para el que mata a otro. Esa es la pena. Ahora, la pena de Adán y Eva es que ellos murieron potencialmente. Ellos habían sido creados para ser eternos. Ahora, la pena de ellos era que iba a transcurrir un periodo y iban a morir. Por eso cuando Cristo vino a llevar la pena del pecado, hermano. Fíjese, nos quitó el Señor el juicio que nos venía por ser pecadores. Mire qué lindo esto, hermano. Por eso el infierno que nos tocaba a nosotros ya no nos toca, porque Cristo pagó por el pecado en la cruz del Calvario. Hablando ahí de Adán, hermano Álvaro, cuando nosotros miramos la pelea de David con Goliat, este personaje no pide al ejército de Israel, sino que está pidiendo un hombre que venga y pelee con él y lo venza. Entonces quiere decir que cuando Adán acepta el regalo que le lleva a su esposa, entonces él, sin que la humanidad vaya a la batalla, sin que la humanidad peque, ya él metió bajo ese pecado a toda la humanidad. Entonces quiere decir, hermano, que cuando un hombre, padre de familia, comete un pecado, sin necesidad que sus descendientes cometan ese pecado, ya esa familia quedó bajo esa imputación de pecado que el padre le ocasionó. Al igual que Adán, nos ha colocado a nosotros en una posición difícil, pero gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a quitarnos esa maldición de pecado. Cuando David pecó con Betsabé, él no pagó, el que pagó fue el hijo. Los hijos pagaron. El Señor le dijo, mira, le dijo,
dice Dios que ya te perdonó, le dijo el profeta, pero el hijo que tú vas a tener, Betsabé, va a morir. Fue el cordero. Y hay otra cosa, le dijo, nunca se va a apartar la espada de tu casa. Lo lindo de esto dice que viene el tiempo, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, que no se dirá más este refrán: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dolieron los dientes, sino que cada uno, dice, pagará por su pecado. El alma que pecare, digo, esta morirá. Porque mis padres pudieron ser brujos, pudieron ser lo que quisieron, pero cuando yo vengo a Cristo, ese pecado se rompe esa maldición en mi vida. Entonces Cristo vino a romper la imputación que nosotros teníamos. Hermano, nosotros merecíamos la muerte y merecíamos el infierno. Y eso es lo que la gente no piensa, porque la gente se quiere justificar ella misma. Pero nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos, porque dice la Biblia que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron y he aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Entonces se nos quitó la pena del pecado, pero nos quedó el poder del pecado. Esa es la cuarta faceta del pecado: el pecado en el cielo, el pecado en la tierra, la pena del pecado y ahora el poder del pecado, que con ese tenemos que luchar hasta la venida de Cristo, hermano Lázaro. ¿Cómo queda, hermano Álvaro? Cuando Adán se ve desnudo y Eva se ven desnudos, al igual que muchos de nosotros, cuando cometemos un pecado, Adán hace el vestido aquel de hojas de higuera, dice la Escritura. Sí, porque lo que pasa es que el hombre siempre quiere cubrirse él mismo, su pecado. Lo que estaba diciendo usted ahorita, claro, que nosotros queremos justificar nuestra salvación. Queremos justificar nuestro pecado y queremos nosotros con nuestras obras, como la gente que piensa que ofrendando o dando haciendo dinero, obras. haciendo obras se va a salvar, ¿verdad? Y piensan ellos que al estar muriendo y dejar sus propiedades en manos de una entidad religiosa, ellos se van a salvar. Pero esto no es por obras para que nadie se gloríe, hermano. Tiene que ser por fe, y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces el poder del pecado, hermano amado, está en que nosotros, oiga bien, hermano, ya no tenemos pena del pecado, pero el poder del pecado opera en nosotros. Porque yo le voy a decir algo, hermano. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano, hermano? 22. Pero todavía tenemos malos deseos. Sí, todavía nos persigue. Todavía nos persigue la naturaleza vieja, porque esa naturaleza nos va a dejar. Y por eso Pablo decía: hombre miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, decía, porque miro que dentro de mí hay una ley que me impulsa, decía, a pecar, a cometer el pecado. Y ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y por eso, mire, hermano, todos los cristianos, como sabemos que el poder del pecado está, tenemos que consagrar nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Para qué? No podemos quitar el poder del pecado de nosotros, pero el Espíritu Santo sí lo puede dominar. Hay un fruto del Espíritu que se llama el dominio de sí mismo, o el dominio propio. Y ese dominio propio es algo que viene del Espíritu Santo para sujetar ese poder del pecado que mora en nosotros, hermanos. Qué tremendo. El resistir. Entonces resistimos nosotros el pecado, porque nosotros, hermanos, por nuestra naturaleza antigua, que no nos podemos despojar de ella, siempre vamos a ser seducidos por ella. Ahí, hermano Álvaro, la diferencia entre el poder del pecado que mora en nosotros y la concupiscencia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es de que, mire pues, hermano, la concupiscencia, o sea, el deseo carnal, es lo que nos embaraza para que nosotros demos a luz el pecado. ¿Sí? Es como lo que engendra el pecado. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el hombre que después de haber sufrido la tentación, dice, no peca, sino que se guardó. ¿Por qué? Porque vino el deseo, vino la tentación, y él, óigame bien, hermano, se guardó, dominó ese deseo que vino. Pero hay hombres, óigame, hermano,
que viene el pensamiento, ¿va? Dice, bueno, la hermana fulana está bonita, dice, ¿verdad? Yo voy a probar, ¿verdad? La voy a esperar en tal parte o la voy a llamar, y ellos comienzan, óigame, a hacer está proveyendo para la carne. Exactamente, proveyendo para el pecado, para la carne, y comienzan a embarazarse del pecado hasta que lo dan a luz. Mire qué tremendo, hermano. A eso se le llama el poder del pecado. Y contra ese poder del pecado batallamos todos los días, hermano. Todos los días. Entonces, yo leí una historia de un hombre que lo mandaron de pastor a una ciudad de Estados Unidos. Pero llegó a tener una necesidad tan grande, hermano, que no tenía ni para el bus, fíjese, ni para el bus. Porque a veces nosotros queremos predicar en estadio, pero primero hay que predicar en potrero. Sí, de veras, hermano. Amén. De veras. Entonces yo lo que te quiero decir, hermano, es que este hombre dice que se subió al bus y solo tenía cabalito para pagar el bus, $1. Y se subió al bus y le pagó al busero, y el bus dice que le dio vuelto de un billete de $10. Y él agarró el dinero y se fue para atrás. Y dice que habían dos voces en él: devolver el dinero. No, y la otra decía, no lo devolvás si ese busero tiene plata. Y había la otra voz le decía, devolver el dinero. Y la otra voz le decía, no tenés necesidad, pues, si no tenía ni para el bus. Ni para Y la otra voz le decía, devolver el dinero. Y la otra voz le decía, no lo devolvás. Esa es la batalla que tenemos adentro. Al final dijo, yo voy a devolver el dinero. Y le fue a devolver el dinero al chofer y le dijo, mire, usted me dio vuelto y no me tenía que dar, aquí está lo que me devolvió. Y dice que el piloto del bus le dijo, es que mire usted, le dijo, yo ya lo reconocí y yo sé que usted es el nuevo pastor que mandaron a mi comunidad, solo lo estaba probando, le dijo. A ver si se quedaba con el dinero, le dijo. Si era ladrón como los otros. Si era ladrón como los otros. Hermano, una batalla que llevamos todos los días, todos los días, todos los días. Hermano Álvaro, esa batalla interna se puede relacionar con la batalla que tenían Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. No, ¿sabe cómo comparo yo esa batalla? Saúl no tenía fuerzas para vencer al gigante porque él es la naturaleza vieja. David es la naturaleza nueva que sí venció a ese gigante, que es nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Exactamente. Es que nosotros por nosotros mismos, hermano, no podemos. Tiene que ser en la fuerza del Espíritu, tiene que ser en el Señor. Por eso usted se recuerda que yo hablé aquí, hermano amado, sobre el poder de la cruz. Que el crucificado, hermano amado, ese no puede operar, está clavado en la cruz. Y por eso la Biblia dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, dice. Porque antes nuestros miembros, dice, le servían al pecado, pero ahora son instrumentos de honra para Dios. Porque el que sabe que el viejo hombre fue crucificado y siente los deseos, dice, no hombre, si ese ya está crucificado, no se puede mover. El asunto es que muchos se bajan de la cruz. Usted ponía, hermano Álvaro, el ejemplo en una predicación del ejemplo de los dos perros. De los dos perros de pelea. Que como que el mismo dueño era el dueño de los dos perros, entonces el que quería que ganara, a ese le daba de comer. Exactamente. Y el otro no le daba de comer. Entonces, miren, pues, hay gente que está muy separada de Dios y solo provee para lo material. Los deseos de la carne. Claro, no oran, no, hermano, de vez en cuando hacen un sacrificio para el Señor. Hermano, se han vuelto los hermanos domingueros, ya no sirven al Señor, hermano, porque hay otra cosa que los domina. Después de que el hombre peca, ya en Cristo peca, porque le obedeció al poder del pecado, entonces viene algo que se llama la culpa por el pecado. La culpabilidad. Usted se recuerda que antes en la iglesia tradicional nosotros decíamos, ¿qué decíamos? Por mi culpa, por mi gran culpa. Porque el diablo, después de que nos engaña y nos hace pecar, nos pone culpa. Eso fue lo que hizo con Adán, le dijo, justificate, échale la culpa. Entonces Adán comenzó a echarle la culpa a su mujer y la mujer se la echó a la serpiente. Y así, hermano, es una cadena, porque siempre que uno peca,
busca culpables. Yo me fui a chupar, dice, porque mi mujer me despreció, dice. Ahí comenzamos a buscar culpables. Pero el asunto es que cuando trajeron a la mujer adúltera con Jesús, todos los que creían ellos que eran buenos, le dijeron: Señor, mira, encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio, y en la ley está escrito que hay que apedrearla. Y mire, hermano, y el Señor se levantó y le dijo: bueno, el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. A ver si hay alguien de los que nos están oyendo, nos están viendo en televisión, si nos pueden apedrear en esta hora. Y todos comenzaron a irse, y de último quedó la mujer. Y el Señor le dijo: ni yo te culpo, ni yo te condeno. Oiga, qué tremendo, porque la culpa nos hace condenados, hermano. Hay gente que dice: yo estoy pobre por mi culpa, yo estoy aquí por mi culpa. El diablo los ha hecho eso, pero Dios es un Dios restituidor, hermano. Él restituye. Y el diablo quiere que nosotros nos mantengamos con ese pesar, con esa culpa toda nuestra vida. Hermano, hay gente que por una u otra razón se destruyó su hogar, perdieron su negocio, sucedieron cosas tremendas, tomaron malas decisiones, y toda la vida el diablo los mantiene con culpa. No te vas a meter, le dice, otra vez al negocio, porque mira, te acuerdas que por tu culpa estás así, por tu culpa se perdió la casa, por tu culpa se rompió. Y hermano, el asunto es que nosotros tenemos que renunciar a esa culpa, porque Cristo, hermano, dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una versión que dice: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Dice, oiga, qué poderoso, hermano. Ahí llevamos el peso de la culpa nosotros. Hay gente que se envejece bien temprano. Sí, entonces, después de que nosotros, hermano, no podemos lidiar con el poder y con la culpa, si nosotros nos quedamos ahí, hay una paga del pecado. Bueno. Hermano Álvaro, yo le escuchaba a usted mientras compartíamos que la enfermedad está conectada con el pecado. Claro. Porque ahí en esa mujer, hermanos, se deja ver que la ley decía que eran los dos. Porque solo llevaron a la mujer. Sí, porque mira, pues, hermano, desde el principio, como que en la sociedad, cuando un hombre peca no es tan grave como cuando una mujer peca, ¿verdad? Se ha hecho se ha denigrado a la mujer hasta en eso. Y el Señor pareciera que el pecado de la mujer es más terrible que el del hombre, ¿va? Pero eso no es cierto. Y el Señor muestra algo bien tremendo ahí, hermano, cuando Él le dice: mira, lo que has hecho es grave, pero sobre todo eso triunfa mi misericordia y mi gracia. Claro. Y esto, hermano, es algo bien lindo, porque aquí, hermano amado, a nosotros nos puede suceder lo que le sucedió a los ángeles, que después de haber conocido a Cristo, haber disfrutado de los poderes del siglo venidero, de su Santo Espíritu, de haber disfrutado de todo eso, podemos pecar nosotros voluntariamente. Cuando nosotros voluntariamente pecamos, dice que nos espera una horrenda expectación de juicio y vigor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice. Y cuando la Biblia dice que debemos de ser hacedores de la palabra, es porque cuando la palabra viene es un espejo. Porque el hombre que oye, dice, y no es hacedor, es semejante al hombre que se contempla en un espejo. En un espejo, hermano, nos ponemos para peinarnos, para arreglarnos, ¿verdad? Y la palabra de Dios es un espejo en donde nosotros nos vemos, para que si hay cosas que no le agradan a Dios, las arreglemos, hermano. Pues hay gente que sabe que ha cometido pecado, ya cristiana, hermano, y ellos, hermano, viven con anatema en su corazón, que es lo que nosotros le llamamos el pecado oculto.
Y ese pecado oculto es terrible, hermano amado, porque toda la gente sabe que todo lo que se hace en oculto, ¿qué dice? Un día va a salir a la luz. Un día va a salir a la luz, hermano. Va a salir, se va a gritar desde las azoteas. Por eso no hay que intentarlo ni siquiera en lo secreto, hermano, ni siquiera en lo más íntimo. Hay que intentarlo. Porque va a salir a la luz. Cuando David dice en el Salmo 51, hermano, que en pecado lo había concebido su madre. La versión de la Biblia Jerusalén no dice así. Porque entonces eso quiere decir que dice que He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi madre. Sí, aquí así dice la Reina Valera. Porque esta Reina Valera, hermano, realmente es muy deficiente. Por eso ustedes han visto que ahora hay Reina Valera actualizada, Reina Valera 2000, Reina Valera no sé qué. Porque los conceptos han ido cambiando. En la versión de la Biblia Jerusalén dice, porque pecador me concibió mi madre. Y eso es diferente, porque eso quiere decir que cuando David fue engendrado en el vientre de su madre, él ya traía el estigma del pecado. El pecado que le llaman original, David ya lo llevaba. Porque si no, tendríamos que decir que si en pecado lo concibió su madre, Isaí y ella no eran casados, el papá de Isaí, ¿verdad? Y su mamá no eran casados, o él no era hijo de Isaí. Ahora, hermano Álvaro, cuando en Éxodo 25 el Señor estaba hablando de la visitación de ese pecado. ¿En dónde? En Éxodo 25. Ajá. Porque yo soy Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares De los que me aman. de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿tiene que ver ese pasaje? Sí, porque lo que está hablando Dios es de que, hermano, el pecado va de una generación a otra y a otra y a otra, si no hay una generación que lo rompa en el nombre de Jesús. Por eso la última faceta del pecado, hermano, sería el perdón de los pecados. Usted sabe que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano amado, el pecado imperdonable es no creerle al Espíritu Santo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo le voy a contar algo. Yo una vez iba manejando, iba a predicar a una iglesia, y de repente me entró una llamada a mi teléfono y yo contesté, y era una mujer, y la mujer me dijo: hermano, mire, yo quiero que me atienda ahorita en este momento, le dije yo, porque yo me voy a suicidar, me dijo. Entonces yo me paré, ¿verdad? Y le dije: ¿cómo? Le dije yo, que te vas a suicidar. ¿Y por qué? Le dije yo: es que mire, hermano, yo cometí pecado de muerte, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, me dijo, yo blasfemé contra el Espíritu Santo, me dijo. Y dice la Biblia que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces yo le pregunté: ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahí la desperté y no me supo decir. Entonces le dije: mira, pues, le dije yo no te conozco, no sé quién sos, no sé cómo conseguiste mi teléfono, pero yo no puedo atenderte en este momento. Pero yo estoy seguro que todos los pecados tienen perdón. Porque el único pecado que no tiene perdón es ser incrédulo y no creer que la sangre de Cristo, hermano, te perdona de todo pecado. Porque ¿quién es el que ofrece la sangre que nos perdona? ¿Acaso no es el Espíritu Santo, hermano? El que nos redarguye de pecado, ¿qué dice? De justicia y de juicio. El Espíritu es el sacerdote, viene con la sangre. Y si yo lo rechazo, entonces yo estoy blasfemando, porque no creo que haya poder que perdone mi pecado, por grave que sea. Cuando los fariseos, hermano Álvaro, le dijeron al Señor: por Belcebú echás fuera demonios, no les dijo él: yo por el dedo de Dios hago todo esto. Sí, ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, porque le estaban atribuyendo al diablo una obra del Espíritu, que es la liberación, ¿verdad? Hermano, es bien delicado pecar contra el Espíritu. Sí, porque a ese pecado lo llamo pecado directo. Directo porque ustedes saben que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. El Padre
tiene cuerpo y el Hijo tiene cuerpo, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces a ese pecado le llamamos pecado directo. Directo al cuerpo. Directo a Él, ¿verdad? Es un pecado terrible. Por eso el Espíritu Santo es tan lindo, tan fino, tan caballero, hermano, que Él viene a nuestras vidas, hermano amado, a redarguirnos, porque Él mismo sabe que todos nuestros pecados y nuestras iniquidades pueden ser perdonados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tiene que ver, hermano Álvaro, eso con la dureza de mucho cristiano? Que la gloria de Dios está cayendo y ellos están desapercibidos. Lo que pasa es que, mire pues, hermano, la separación de Dios y todas las separaciones que hay, el principio es la dureza. Por eso cuando los fariseos vinieron al Señor, le dijeron: Señor, ¿y por qué Moisés dio cárcel de divorcio? Por la dureza del corazón, dijo el Señor. Por eso hay separación. Por eso nos separamos de Dios. Entonces la gente, hermano amado, no le cree al Espíritu Santo la obra. Por eso usted ve que cuando la gente responde al llamado del Espíritu a través de la palabra, la gloria de Dios cae, hermano. Porque hermano Álvaro, o no le creen o no lo conocen. no le creen, porque creerle al Espíritu Santo no es lo mismo que conocerlo. Nosotros conocemos al Espíritu Santo hasta que recibimos la llenura del Espíritu. Hasta ahí lo conocemos su poder. Por eso la gente necesita esa llenura, hermano. Nosotros, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, pero realmente lo vemos operar y comenzamos a oírlo y todo eso, hermano, hasta que nosotros somos investidos con el poder de lo alto, ¿viste? Hasta que comenzamos a tener experiencias gloriosas con Él. Cuando el Señor le dice a Israel en Isaías 1, si vuestros pecados fueren rojos, yo los voy a emblanquecer, y si fueran negros, yo los voy a hacer como blanca lana o como blancos como la nieve. Sí, porque lo que pasa, hermano amado, que es un llamado al arrepentimiento, porque no puede haber perdón sin arrepentimiento. Fíjese, hermano, el arrepentimiento es el camino hacia el perdón. entonces quiere decir, hermano, que eso no es perdón de pecados al principio. No, si nosotros pecamos todos los días, hermano. Entonces quiere decir que ese lavamiento es constante. Claro, hermano, nosotros tenemos que, mientras estamos en esta tierra, tenemos que rociarnos la sangre de Cristo. O sea que el pecado de Jesús es de una sola, la limpieza que el Señor Jesucristo nos hizo del pecado es de una sola vez y para siempre. Sí, pero esa es la imputación del pecado. Que Él lo perdonó. Todos los pecados pasados, los pecados de Adán, los pecados de nuestros ancestros, todos esos pecados, hermano, fueron perdonados en la cruz del Calvario. Es lo que dice el profeta, ¿verdad? Tomaré vuestros pecados y vuestras iniquidades y las echaré a lo profundo de la mar, y nunca más, dice, me acordaré de ellos. Por eso el diablo en su trabajo es recordarle el pasado a la gente, hacerla culpable de su pasado. Estarla atormentando con el pasado. Pero el pasado ya fue borrado por el Señor. Pero qué rico sería que uno, aceptando a Cristo, y fuera para el cielo, ya no pecar. Entonces eso, hermano Álvaro, es la confesión en el altar. Claro. Pues no tiene que necesariamente venir uno aquí al altar de la iglesia. No, me refiero al altar personal. Todos los días hay que pedir perdón, hermano. Todos los días, porque como no nos quitaron del mundo, aquí seguimos. Fue la oración de Jesús en Juan 17. Claro. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que dice, los guardes del mal. Lo único que nos guarda del mundo es ser rociados de la sangre de Cristo. Fíjate, hermano. Porque mira, hermano, el mundo está lleno de... Te subís a un bus, hermano, como sea, y no podemos huir como aquellos hermanos que vienen con uno, ¿verdad? Y le dicen: hermano, voy a dejar mi trabajo. Dice un hermano: ¿y por qué vas a dejar tu trabajo? Es que mire, ahí donde yo trabajo, hermano, usted viera solo música del mundo, oye, solo malas palabras. Llega a ver unas mujeres con unos vestiditos tan cortos, hermano. La única manera es saliéndome de ahí. Entonces yo le digo: vos sos cobarde, entonces, porque no resistís el pecado. Vos que sos luz tenés que brillar ahí en medio de esas tinieblas, no huir.
Eso es lo que hicieron los monjes que se fueron, se volvieron, hermano, Ermitaños. monatistas, y dijeron: apartémonos del mundo porque es la única manera que nos vamos a poder mantener limpios. No, al contrario, en medio de las tinieblas el creyente tiene que predicar, tiene que brillar, porque dice que somos luminares en medio de una generación que dice perversa y adúltera. Luminares en este mundo. Pero la gente no entiende ese propósito, entonces dice: mejor me voy, dice, huyen del pecado. Y de todos modos, si huyen del pecado, el pecado los va a alcanzar un día y van a entender esta verdad que yo estoy hablando. La diferencia, hermano Álvaro, entre pecados voluntarios y involuntarios, porque muchas veces, hermano, hay gente que no puede recibir la presencia de Dios, no puede adorar porque tiene una culpabilidad por... Mire, ves, hermano, la gente que predica voluntariamente es la que ya tiene conocimiento. Por ejemplo, aquí está ese piano, ¿va? Yo necesito un piano en Managua, ¿va? Entonces digo yo: ese piano me lo voy a robar ¿Es para la obra del Señor? Sí, y me lo robo. Es pecado, hermano. Voluntario. Porque ya tengo conocimiento. Entonces hay gente, hermano amado, que en sus trabajos cristianas que roban, hermano, que hace cosas tremendas, hermano. Voluntariamente pecan, hermano. Ni siquiera el diablo tiene que hacer nada ahí. El diablo, dicen, el diablo ni cuenta se dio. Ellos, hermano, a mí me echan la culpa. Voluntariamente pecaron, con su propia voluntad, hermano. Cuando el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Y entonces aquí tenemos nosotros que todos los días tenemos que ser rociados con esa sangre, ¿verdad? Entonces, hermano, hay gente que vive así, hermano. Cuando el Señor, hermano, está rindiendo su voluntad en el Getsemaní, regresó y halló dormidos a los discípulos y le dijo: no han podido velar una hora, oren y velen. Y no es para no entrar en tentación. Para que no entren en tentación. Sí, lo que el espíritu, les dijo, a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Entonces la pelea de todo cristiano, hermano, es con la carne. Lo que tenemos que hacer es velar, hermano, día y noche, continuamente, hermano. Velar, ¿verdad? Por nosotros mismos y por los que somos ministros. Velar por la congregación, hermano. Ese fue el descuido de Adán. Sí, dejó de vigilar, ¿verdad? Mire, pues, hermano, la embriaguez es cuando la gente pierde su equilibrio. La Biblia dice que Dios va a enviar un espíritu de vértigo sobre Egipto, dice, ¿verdad? Y van a estar como el borracho encima de su vómito, dice. El borracho encima de su vómito, ¿qué es lo que hace, hermano? Ha perdido el equilibrio. Y muchos cristianos han perdido el equilibrio, hermano, espiritual. Y ellos se han vuelto, oiga bien, hermano, mundanos. Ya no se echa de ver quién es cristiano y quién es mundano, hermano. Sí. Yo le voy a contar, hace un tiempo, hermano, yo estaba en Managua y un hermano de Guatemala me dijo: mira vos, fíjate que vamos para un concierto a Costa Rica, llevamos un grupo cristiano aquí, ¿será que vos nos das unos 2 días para que ministren en la iglesia? Yo conocí al hermano bien bonito y todo, yo le dije que estaba bueno. Y hermano, y cuando de repente llegan unos muchachos, hermano, rockeros, peludos. Bueno, tocaron la primera noche, pero esa noche cenaron todos en mi casa, y al líder que tenía el pelo hasta aquí, hermano. Y le dije yo, hermano, le dije: oye, ¿por qué tenés el pelo largo? Le dije yo. Hermano, me dice, porque es una forma de atraer, me dijo, a los muchachos del mundo. Pero vos sabes que al tener el pelo largo estás desobedeciendo la palabra de Dios, le dije. ¿Cómo así? Me dijo. ¿No has leído vos? Le dije yo que Pablo dijo que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, porque la misma naturaleza le enseña al hombre que es deshonroso dejarse crecer el cabello. Hermano, me dijo: a mí nunca me han leído ese pasaje. Pues yo te lo voy a leer, le dije, porque mira, le dije yo, vos no vas a convencer al mundo con tu imagen. Y yo vi un programa de televisión un día, hermano, que unos hombres repararon una camioneta de aquellas Volkswagen Combi
que usaban los hippies, la dejaron nítida y la ofrecieron, y al ratito venía un hippie con el pelo hasta aquí, hermano, en una bicicleta a comprarla, y le dice el que estaba vendiendo el carro: qué bonito tu look, varón, le dice. Sí, le dice el peludo, me parezco a Jesús, le dice. Sí, así le digo. Pero Pablo, oiga bien, dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Yo no voy a ganar al mundo con mi imagen, hermano, porque no voy a hablar de mí mismo. Yo estoy hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, santo, puro, sin mancha, sin contaminación, hermano. Y la gente está metida, oiga, en un desequilibrio terrible. ¿Por qué? Porque la enseñanza ha fallado, porque la enseñanza no ha llegado certera. Fíjese, yo le voy a contar algo. Yo un día llegué a una iglesia en Guatemala, a una iglesia, iglesia Sion se llama, del hermano Romeo Guerra. Llegué a la iglesia Sion, y cuando yo entré ahí, había un hombre peludo hasta aquí, barbudo, la gran barba. Y yo dije: qué tremendo dije yo, ¿verdad? Y me fui a sentar, y a la ratito se fue a sentar él a la par mía. Hermano, me dijo, me juzgaste cuando entraste, ¿verdad? No, le dije, bien, me dijo. Pero mira, me dijo, tu juicio es válido, me dijo. Pero te voy a decir algo, ¿sabes por qué estoy peludo yo? Me dijo. Porque fíjate que vamos a filmar una película, y en la película a mí me toca ser Juan el Bautista, me dijo. Y por cuestiones, me dijo, de la película, yo me tuve que dejar crecer el pelo y la barba, me dijo. Pero miren, hermanos, se pierde el equilibrio. Cuando el equilibrio se pierde, hermano Lázaro, las iglesias se desvían. Hermano, el dinero es bueno en las congregaciones, sí, pero hay gente que ya hizo dueño de la iglesia el dinero. Hay una riqueza legal, pero ahora se predica media hora y se pide pisto 1 hora. Es un desequilibrio, ¿verdad? El pecado pierde la identidad. El pecado, es el pecado, no hay otra cosa, hermano. Es el pecado. Y la gente tiene que proceder al arrepentimiento para que sus pecados les sean perdonados. Así que todos los que están oyendo, si hay personas que están escuchando, si tú has cometido pecado, hermano, que estás ahí, la sangre de Cristo te limpia de Amén. todo pecado. Vamos a concluir esta tarde orando, hermano Lázaro, ¿verdad? Amén. Haciendo una oración por los que tienen culpa, por los que el poder del pecado los ha conducido a cometer pecado, y por aquellos que nunca han recibido a Cristo. Si están en esta hora escuchando, Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón y de repente cayó a este estudio, pues no es de casualidad, sino que el Señor de alguna manera lo quiere salvar. amén. Vamos a orar. Si tú eres uno de ellos ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Salvador, yo creo que tú eres el Salvador y que tú me perdonas todos y que mis tú pecados. me perdonas mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor. Lávame con tu sangre, Límpiame de todo pecado límpiame de todo pecado y de toda maldad, y Señor. de toda maldad. Yo te pido perdón Yo te pido y te perdón recibo como mi y Señor te y Salvador. recibo como mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora voy a orar yo. Padre, yo te pido por todos los que están oyendo en esta hora, que tu Señor, presencia y que tu gracia caiga sobre esta ellos. tarde oramos, Que aquellos Señor, que han pecado voluntariamente, Señor, sean aquellos perdonados sus pecados. que tienen Que aquellos, culpabilidad, Padre Señor, Santo, que saben que están en aquellos que el desobediencia, enemigo los ha aquellos enredado, que se han apartado, que han que perdido el pecado equilibrio. los tiene enredados, Y yo te Señor, pido, Dios mío, que tu sangre Por favor, preciosa Dios hoy los mío, limpie a través del clamamos arrepentimiento, por Señor. ellos, Señor. Esta tarde nosotros te Para damos que tu gracias por este presencia tema, y te pedimos, Señor, que no sea Abra la mente el y primero, corazón sino que de tu sean pueblo. muchos temas para que tu pueblo sea edificado. Que tu pueblo, Señor, En el reciba nombre de Jesús, en esta gracias tarde, te Señor, damos esta tarde, la mi Dios. bendición. En el nombre de en el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo Ministerios Ebenecer presentó su programa, Restaurando las Sendas Antiguas con el Dr. Pastor José David Paredes Avión. Escúchanos a través de Evangelio Completo Radio. En la siguiente dirección: www.evangeliocompleto.hn.blogspot.com. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. En la colonia San José de Sula, 10 calle sureste, contiguo al Centro Comercial San José de Sula. Nuestros horarios de reunión: jueves a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.